Este capítulo 15 de Lucas nos muestra una trilogía de parábolas. Se conectan entre sí, se está enfatizando la gracia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ustedes se preguntarán, pastor, exactamente qué cosa es una parábola, para qué sirve. La parábola es un relato ficticio, pero es creíble, es verosímil y sirve como un método de enseñanza para que tenga una asimilación fácil, de manera que cuando los oyentes escuchan las aplicaciones, ellos piensan y se dan cuenta que son aplicaciones que no van a olvidar. Son aplicaciones que pueden usar en su propia vida. Amados, cada parábola contiene un mensaje central y toma ejemplos de la vida cotidiana, de manera que plantea cosas que nos permite entender en experiencia del hombre las cuestiones más básicas que podemos entender con un razonamiento simple. Esto es lo que pasa con este capítulo. Jesús plantea y cuenta 3 parábolas en donde en un orden va cambiando la cantidad por la cualidad. ¿Sabes qué significa esto? Te va enseñando los valores que tienen las cosas y las personas. Primero nos plantea el hecho de una oveja que se pierde. Te plantea un granjero que tiene 100 ovejas, se le pierde una, deja 99 y va a traerlas. ¿Sabes cuánto representa una oveja de 100? El 1%. Y es valioso, tengo que ir por ese 1%. Y viene la segunda parábola y habla de una mujer viuda que pierde de 10 dracmas, pierde una de ellas. ¿Qué sería un dracma? Vamos a poner el equivalente a un centenario. ¿Cuánto puede costar un centenario? Una moneda de oro, valiosísimo. Una mujer viuda sola tiene 10 centenarios. ¡Wow! Su pequeña fortuna, y de repente está aseando la casa y se le pierde una dracma. Y dice la parábola que se pone a revolver toda su casa hasta buscarla. Un dracma de 10, ¿cuánto representa? El 10%, valor material. Y sin embargo, cuando la encuentra, se goza y junta a sus vecinas para celebrar que había encontrado lo que se había perdido. Y la tercera historia, ¿verdad?, nos está narrando la vida de un hombre rico, que tiene 2 hijos, pero sufre la angustia cuando estos se alejan. Uno de ellos pide su parte de la herencia y se va, y se aleja y lo da por perdido. ¿Cuántos hijos tenía? ¿Cuánto representa en porcentaje? 50%. Qué interesante capítulo 15. 1%, 10%, 50%, valioso el amor de un hijo. Amados, estamos escuchando el 5º mensaje de la serie Encuentros de Gracia. Cuando la gracia alcanza a mis hijos. Ese es el título de esta mañana. Y amados, vamos a entender cómo es que la gracia de Dios también aplica en nuestras propias vidas como padres. Aplica como hijos aun cuando no lo entendemos. Pero antes de continuar vamos a pedir la dirección del Señor. Inclinamos nuestros rostros. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos venido para ser instruidos y para ser movidos, inspirados a ajustar nuestra vida en la dirección que tú nos quieres llevar. Prepáranos, Señor. Haznos sensibles a tu enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amados, quiero decirte que las enseñanzas de Jesús siempre estaban causando polémica y crítica para unas personas. Aquellos que eran sus depredadores, sus censuradores, pero también estaban causando reflexión y desafío para otros
que estaban entendiendo lo que estaba diciendo, que lo estaban viendo desde una perspectiva de edificación espiritual. Quiero decirte que esas enseñanzas siempre eran controversiales. Y el Señor Jesús tenía multitud de personas escuchando, aunque estaba enseñándole a sus discípulos, no faltaba quien se acercaba así como un poquito sin darse cuenta para escuchar qué cosa es lo que estaba diciendo. Pero Jesús lo sabía. Empieza nuestra historia, ¿verdad? En el capítulo 15, con los versículos 1 y 2. Ayúdame por favor a leer en tu bosquejo el versículo 15, 1 y 2. Vamos conmigo, ¿qué dice? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírles, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos comen. Qué buena crítica, ¿no? Ahí está su audiencia. Ahí está para enseñar, pero para impactar la mente de sus espectadores, amados. Él menciona 3 parábolas. Él sabe que está siendo observado. Jesús sabe que está siendo escuchado. Jesús sabe que lo van a criticar. Jesús sabe que habrá personas que van a tomar su enseñanza, ¿cierto? Está bien. Está bien. Él sabía, no todas las personas van a querer entrar al reino de Dios. Y sin embargo, ahí está la enseñanza para todos. 3 parábolas. En la primera menciona a este granjero que tiene 100 ovejas, ya lo dijimos, y menciona que va en búsqueda de ellas. En la segunda menciona a la viuda, encuentra a su dracma. Pero la tercera menciona a un padre rico con 2 hijos. Todo parece ser que el mayor es un hijo trabajador, responsable, diligente, aplicado a las labores que su padre le ha encomendado, pero el hijo parece ser que es un hijo flojo, un hijo ambicioso, un hijo que está pidiendo su herencia porque se quiere ir de casa, quiere vivir la vida loca. ¿Conoces tu hijos así? ¿Has tenido un hijo así? Cuidado. Señor Jesús nos está presentando circunstancias que todo mundo puede identificar. Y finalmente este hombre nos menciona en la parábola, se va de casa y en algún momento regresa también a casa. Esto es lo que nos está enseñando a reflexionar. Pero quiero que pienses un poquito en esto. La enseñanza común entre las 3 parábolas está en el final. Siempre se encuentra a los perdidos. Y siempre hay una gran alegría por haber encontrado lo que se había perdido. Ayúdame a recordar estos versículos, por favor. Lucas 15:6, vamos conmigo. ¿Qué dice? Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Gozaos conmigo. Circula, por favor, gozaos conmigo. Hay alegría, algo se perdió, se encontró. Lucas 15:9, vamos, la viuda de las dracmas, vamos. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Circula, gozaos conmigo. Alegría porque hemos encontrado lo que se había perdido. Lucas 15:24, ¿qué dice? Porque mi hijo muerto era y ya revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amados, ¿sabes qué es lo que Jesús está enfatizando? Pongan atención, fariseos, escribas, discípulos, todos los que me están escuchando. Pongan atención, cuando se encuentra a los perdidos, hay gozo en el cielo, hay una gran celebración. Cada vez que una persona que se ha perdido se arrepiente, hay una fiesta espontánea y natural en el cielo. ¿Sabes que este es un pasaje que se utiliza frecuentemente cuando vas a compartir el evangelio? Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. ¿Por qué debería haber fiesta? Porque estaba perdido. Porque no solamente se ha encontrado, se ha recuperado
algo que estaba perdido. Amados, la parábola del hijo pródigo está enfocada en identificarte con los personajes. Y esta mañana, este es el reto que tenemos. ¿Con quién me identifico? Vamos a ver los personajes. Número 1, tal vez yo puedo ser como el hijo menor. Tal vez yo puedo ser como el hijo menor. Lucas 15, 11 y 12, vamos conmigo. ¿Qué dice? También dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Bueno, la parábola no nos dice cómo vivía esta familia, pero sí nos hace suponer que todos podían identificarse con los hijos de esta historia. De alguna manera, los que somos papás, ya sabemos que nuestros hijos, a veces decimos, los hijos son como los dedos de la mano. Ninguno es igual, ¿cierto? Hay unos gordos, hay unos flacos, hay unos más altos, hay unos más chaparritos, todos son diferentes. Y el Señor Jesús está utilizando esto para identificar a su audiencia. Siempre hay uno que no acepta la autoridad del Padre, alguien que se siente reprimido por el hermano mayor, el que le gusta la vida fácil, especialmente cuando hay dinero. Los yoyos: papá, yo quiero esto, papá, yo quiero esto, papá, yo quiero el otro. Tenemos identidad de este tipo de personas. ¿Por qué el hijo menor? La pregunta que todos se hacen: ¿por qué el hijo menor está exigiendo, verdad, su herencia? ¿Por qué se la está pidiendo a su padre cuando aún vive? Cuando se supone que la herencia la recibes cuando el papá ya se murió. Ahora, déjame decirte una cosa. Según las tradiciones y las costumbres, como hijo menor, los hijos menores no tenían la misma proporción de herencia que el primogénito. El primogénito tenía una porción mucho mayor. Al hijo menor le tocaba la tercera parte por lo que había de distribución. Si eran 2 hijos, 2 terceras partes era para el primogénito y una tercera parte era para el segundo hijo. Entonces, legalmente esto era lo que a él le pertenecía. Pero para que el papá le pudiera dar esto, como no se ha muerto, él tenía que haber vendido algo para poder decir: ok, hijo, aquí está tu parte. ¿Qué cosa dice la historia? El padre repartió los bienes a sus hijos. Lucas 15, 13, vamos conmigo. ¿Qué dice? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo ¿cómo? Amado, ¿qué cosa significa vivir perdidamente? ¿Sería que llegó a un lugar donde no conocía, no tenía un GPS, no sabía las calles? ¿Eso es estar viviendo perdidamente? No, no tiene nada que ver. Perdidamente es cuando estás ausente de valores, cuando te gusta la vida de pecado, cuando te gusta vivir aquellas cosas que sabes que no te van a beneficiar. ¿Qué hizo este hombre? Este hijo joven tomó su dinero, se fue de su casa, se queda en este lugar apartado de donde se vino, se gasta cada centavo con una vida desenfrenada, perversa y llena de vicios. La vida loca. Y seguramente no le importó cuándo se le iba a acabar el dinero. Él pensó que el dinero iba a durar toda la vida. ¿Qué pasó? Lucas 15, 14 y 16. Vamos conmigo. ¿Qué dice? Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Amados, la vida de perversión cuando tienes dinero no dura mucho. Te va a durar mientras tienes el dinero. Mientras hay dinero, ¿sabes qué? Vas a tener muchos amigos.
Porque si además ese dinero lo estás invirtiendo en diversión, en perversión, en lugares non santos, lo que te van a sobrar son amigos, admiradores, mujeres que van a estar a tu alrededor porque se están dando cuenta que tienes bonanza económica. Pero cuando se acaba, en automático se desaparecen las amistades. Y cuando no tienes un centavo, ¿alguien se ha quedado sin centavos? Es terrible. Te truenas los dedos, ¿qué voy a hacer? Ya no está mi papá, ya no puedo pagar renta, ya no tengo el vehículo, me quedé sin centavos, ¿qué hago? Y dice todavía la narración, vino un tiempo de hambre. Y este hombre se quedó sin centavos, lejos de casa. Y lo único que consigue con alguno de los ciudadanos es cuidar cerdos en un chiquero. Y ni siquiera se puede comer las algarrobas con las que le dan de comer a los cerdos. Amado, cuando tú te pones a pensar en todo esto, ¿qué es lo que el Señor Jesús está haciendo con esta historia? Enfócate en la actitud de este hijo menor. Pregúntate, ¿cómo es que este hijo llegó al chiquero? ¿Cómo llegó? Muy simple. Este joven cometió 5 graves errores. Número 1, este joven era egoísta. De repente dejó de tener el valor de la familia. Despreció la relación de su padre y de su hermano. Él pensó en sí mismo y pensó en disfrutar lo que él no había trabajado. Asumió una actitud egoísta. 2, actuó apresuradamente. ¿Sabes qué? ¿Qué dijo? Ya tengo la lana, mi papá me dijo que sí, me dio la lana, me voy. Pero te quiero decir una cosa, ¿sabes qué? Nunca tuvo la intención de regresar a su casa. ¿Sabes por qué? Si él hubiera tenido ganas de regresar, hubiera dejado una lanita en la casa. ¿Sabes qué? Me voy a dar una vueltecita, voy a conocer el mundo, pero voy a dejar aquí el 80% de la herencia de mi papá. Voy a ver en qué la voy a invertir, pero no lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque este hombre realmente no estaba pensando lo que estaba haciendo. No era una cuestión de geografía, era una relación personal rota con Dios. Cuando tú actúas así sin pensar. 3, ¿cuál fue el tercer error que cometió? Perdió todo lo que tenía. Esta parábola se conoce como el hijo pródigo. Y la conocemos perfectamente, mucha gente la refiere, pero ¿qué significa pródigo? Si te digo una palabra, lo describe perfectamente en nuestro lenguaje actual. ¿Sabes qué significa? Despilfarrador. Una persona que no ve cómo usar apropiadamente sus bienes. Y amado, cuando hablamos perdió todo lo que tenía, es que verdaderamente nunca tuvo cuidado de lo que le costó a su padre trabajar para obtener ese dinero. No lo pensó, solamente se dejó llevar y lo gastó. 4 error, se separó de todas las relaciones que eran importantes para él. Mira, yo no sé cuántos de ustedes como papás han tenido que enfrentar que esa hermosa hija que ha crecido en tu casa un día te dice, me voy de la casa, me voy a casar, y se va. ¿Quién es la que más llora? La mamá. La mamá es la que, mi niña. También cuando se van los varones. Un buen día Oscar tuvo que irse al seminario a Edinburgh, Texas. Y la mamá dijo, ¿y por qué nunca me consultaron? ¿Para qué? ¿Vas a decir que no? Y se fue. Dice mi esposa, 2 años estuve de verdad llorando la ausencia de mi hijo. La Biblia no nos dice qué pasó con el papá. Pero
¿tú crees, conociendo cuál es la conducta de cada una de las familias, tú crees que el papá estuvo contento que se haya ido su hijo con toda su herencia? Que le haya pedido su herencia, que se la diera y que se fuera y que dijera, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, nos vemos. Si te conocí, ni me acuerdo. Esa fue la actitud del hijo. ¿Cómo se habrá sentido el papá? Definitivamente que debió haber roto su corazón. Dejó a su familia, a sus amigos, rechazó todo lo que era bueno, lo que era justo, lo que era santo. ¿Sabes qué? Todo eso lo echó por la ventana. ¿Qué importa? Tengo dinero. Quinto error. Hizo una larga serie de malas decisiones. Yo no sé, amado, esto me recuerda a José Alfredo Jiménez, cuando escribe su canción y dice, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a beber con extraños y a llorar por los mismos. ¿Los mismos qué? No, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a brindar por los mismos. ¿A poco nadie oye José Alfredo? Amores, a llorar por los mismos amores. Pero fíjate qué curioso porque hace una declaración. O sea, no maduro, siempre tomo malas decisiones. Esto es lo que está haciendo este hombre. Te quiero decir una cosa, amado, el pecado siempre funciona de esa manera. Una mala decisión te va a llevar a otra, y a otra, y a otra. Cuando tú dices una mentira, luego tienes que decir otra mentira para cubrir la primera. Así funciona el pecado. Por eso el pecado siempre lleva a más pecado. Y cuando quieres, llega el momento que tú mismo te crees tus mentiras, porque las tienes que defender. Y lo haces con tal seguridad que tu misma expresión dice, no, pues sí, yo lo vi con mucha seguridad, pues sí, pero es un mentiroso seguro. Sabe mentir. Amado, déjame decirte esto. Cada vez que te alejas de Dios, siempre va a haber hambre y va a haber pobreza. La diversión y los placeres se acaban sin dinero. Y esa gente hermosa que te rodeaba, ¿sabes qué? De inmediato te va a abandonar porque estás en quiebra. Y te dejan solo. Tú eres un gran amigo cuando tienes que ofrecer. Cuando no tienes que ofrecer, si no hay los valores correctos, te van a abandonar. Esto fue lo que pasó con el hijo menor. Al final perdió todo. Todo lo que tenía lo perdió. El que venía de una buena familia ahora duerme con los marranos, con los puercos, con los cerdos. ¿Alguien conoce un chiquero? ¿Quién conoce un chiquero? ¿Sí? Huele bonito, ¿verdad? ¿Sí o no? Para entrar a un chiquero, ¿cómo entras? Te tapas la nariz, tienes que ponerte zapatos. Tú no entras así boleadito y de traje a un chiquero. Porque procuras no pisar en todo el lodazal, toda la porquería. Por eso las mamás suelen decir cuando entran al cuarto de sus hijos, mira nada más, ¿qué chiquero tienes? ¿Por qué? Huele mal, todo tirado, todo sucio. Ahí estaba viviendo el hijo menor en un chiquero. ¿Sabes qué pasó? Este hijo menor está tocando fondo. Amado, a menudo Dios permite que nuestra rebeldía y desobediencia aflore en nuestras vidas, porque muchos de nosotros no queremos obedecer a Dios hasta que empezamos a comer con los cerdos. Hasta que empiezas a darte cuenta de tus errores. Cuando por fin tocas fondo, entonces, y solo entonces, amado, comenzamos a pensar, sería bueno volver a casa. Ay,
esa sopita que hace mi mamá, las quesadillas de huitlacoche y las de flor de calabaza que hace mi mamá, la crema que le pone cuando le digo, mamá, hazme unas gorditas de manteca. Qué ricas las que hace mi mamá, ¿cierto? Entonces piensas en volver a casa. Llamado, entonces empieza ese regreso a casa. Y 5 palabras cuentan esta historia. Lucas 15, 17, 19, vamos conmigo, ayúdame a leer. ¿Qué dice? Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Primera cosa que sucede en esta historia: hubo un despertar. Volviendo en sí, ya agarraste el sentido, amigo. Ya te cayó el 20. Hubo un despertar. ¿Qué fue lo que le hizo recobrar los sentidos? ¿Qué fue? ¿El arrepentimiento? No, el hambre. No me puedo comer ni las algarrobas de los marranos. ¿Cómo es posible que no me dejan ni comer las algarrobas? El hambre, amado. El hambre. Él estaba hambriento. El estómago lo hizo pensar en volver a la casa de su padre. Pero no lo hizo porque se diera cuenta de lo terrible que había hecho con sus acciones. Él no estaba arrepentido de su pecado, él tenía hambre. Ojo, no nos confundamos. Tengo hambre, ¿dónde puedo comer mejor? Pues en casa de mi papá. Aunque sea yo su jornalero, yo ya sé lo que comen los jornaleros de la casa de mi papá, ahí comeré yo mucho mejor que donde estoy. Amado, las personas frecuentemente recurren al Señor simplemente porque no tienen otro lugar a donde ir, pero no porque estén arrepentidos. Probablemente vienen porque aquí hay algo de comer, porque aquí hay misericordia, porque aquí hay camaradería, compañerismo. Te invitaron a una cena de celebración de aniversario. Vamos, porque va a haber de comer y dan bien de comer. Sí, vamos. ¿Y sabes qué? A veces se llena nuestra iglesia, pero no los volvemos a ver hasta el siguiente año. ¿Es cierto eso? Sí, claro que es cierto. Segunda cosa que pasa en esta historia: no hubo arrepentimiento. ¿Qué cosa dijo? Me levantaré e iré a mi padre. El arrepentimiento sucede cuando vas en la dirección equivocada. Cuando finalmente dices, he sido de esta manera durante mucho tiempo, pero creo que es tiempo de corregir lo que hice, regresarme en la dirección que iba. Te digo una cosa, amado, el arrepentimiento cambia tu manera de pensar. Y si tú cambias tu manera de pensar, dice Pablo, cambia tu manera de vivir. Esa es la parte importante que hace la palabra de Dios. Cambia tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. Amado, tercera cosa que sucede en la historia: hubo honestidad. ¿De qué estamos hablando? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué cosa hay aquí? Honestidad. ¿Era cierto que había pecado contra el cielo y contra él? Sí, pero no hay arrepentimiento. O sea, sí es honesto. Y fíjate qué curioso, porque cuando él dice he pecado contra el cielo y contra ti, te está hablando de una familia que
se sobreentiende que era temerosa de Dios. Eran judíos. Eran personas que tenían los valores correctos, pero algo pasó en la vida de este joven, que cometió un pecado tremendo. Y ahí está esa honestidad. Él podría haber encontrado mil excusas, pero no lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque él está diciendo, he pecado. Estas palabras marcaron el inicio de una nueva vida para este joven. Cuando dejas de poner excusas por tus fracasos, amado, tu vida cambia. Mira, él pudo haber culpado a todo mundo, pudo haber culpado a su hermano. Mi hermano es mala onda, siempre me estuvo haciendo. Mi papá luego no me pone atención, se la pasa trabajando y yo me quedo solito en la casa con mis... O sea, él pudo haber culpado muchas cosas, pero al final, ¿quién tomó la decisión? Él. Y él está siendo honesto. He pecado contra el cielo y contra ti. Y sabes una cosa, amados, es interesante porque cuando dejas de poner esas excusas por tus fracasos, no estás lejos de tener una vida nueva. Sabes que tiene que haber un nuevo comienzo. Cuarta circunstancia, hubo humildad. Qué maravilloso es el chiquero, Qué maravilloso, de veras. Si tú buscas un transformer, piensa en el chiquero. Cuando estuvo en el chiquero, él mentalmente está ensayando qué le va a decir a su papá. Fíjate dónde estaba reflexionando, en qué lugar estaba. En el chiquero, en medio de los marranos, de malos olores, todo sucio. ¿Qué le voy a decir a mi papá? Papá, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso era cierto. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Pero, pa, no sé si todavía te puedo seguir diciendo pa, pero por lo menos hazme como uno de tus jornaleros, contrátame como uno de tus jornaleros, pues yo sé cómo los tratas. Yo sé que les das de comer muy bien y mínimo pues es lo que me merezco. Es una declaración tremenda, amado. ¿Sabes por qué? Porque él estaba pensando volver a casa sin poner condiciones. ¿Te das cuenta dónde nos está llevando el Señor Jesús? No puedes poner condiciones. El pecador no puede poner condiciones. ¿Estás conmigo? Él no dijo, papá, antes de volver tenemos que hacer un trato, porque yo soy tu consentido y yo te voy a poner condiciones si me quieres tener en casa. Eso no es un verdadero arrepentimiento. Estaba este hombre tan profundamente herido por la forma en que había vivido, que según dijo, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Probablemente él estaba pensando, te he deshonrado, pero si me recibes de nuevo, voy a trabajar como uno de tus jornaleros. Te digo una cosa, amado, el verdadero arrepentimiento no exige ofertas con Dios. El verdadero arrepentimiento no le pone condiciones a Dios. ¿Sabes por qué? Porque ya de por sí hiciste algo que no le agrada a Dios. Quinto, no hubo resolución. ¿Qué significa esto? Fíjate qué interesante, porque en el versículo 20 dice, se levantó y fue a su padre. Ciertamente, cuando él está yendo con el papá, él tuvo que haber vencido orgullo, tuvo que haber vencido fracaso, tuvo que haber llegado todo roto después de que se fue muy elegante y llegar en andrajos. Eso requiere valor, amado. Y es fácil criticar al hijo pródigo, al hijo despilfarrador, al hijo inconsciente. Pero cuando tuvo que tomar la decisión de llegar a su casa, él fue. No me puede ir peor que en el chiquero. ¿O sí?
no me puede ir peor que en el chiquero. Mucha gente podría decir, dame un poco de tiempo para pensar en esto, pero no este tipo. Él no se hizo esperar, solamente empezó su viaje de regreso a casa. Amado, ¿tú te identificas con el hijo menor? ¿Tendrás actitudes como las del hijo menor? ¿Habrás tenido actitudes como la del hijo menor? Yo sí. Creo que en alguna ocasión creemos que tenemos todos esos derechos. Eso nos lleva al segundo personaje. Número 2, damos la vuelta. Tal vez yo puedo hacer lo que hizo el padre. Mira qué curioso. La historia de la vida tiene contrastes hermosos, porque tú empiezas siendo hijo, juzgando a tu padre, criticando a tu padre, gritándole a tu padre, desobedeciendo a tu padre, haciendo cosas que no le agradan a tu padre, pero un día tú vas a ser papá y vas a pagar las facturas y te vas a probar como papá. Tal vez yo puedo hacer lo que hizo el padre. Lucas 15:21. Vamos conmigo. ¿Qué dice? Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo imagino a este hombre regresando, arrastrando los pies y probablemente pensando: ¿qué me va a decir mi papá? ¿Qué me va a contestar? ¿Me habrá de recibir otra vez? Y a lo mejor avergonzado, humillado, ¿cómo le digo? Porque tiene todo el derecho mi papá de correrme a patadas de la casa. Mi papá no es así, pero lo podría hacer. ¿Y sabes qué? Esos miedos estaban perfectamente bien fundamentados, porque le había causado un profundo dolor a su padre. Él lo sabía. No debió haber sido fácil para él. Había perdido toda la fortuna que su papá había amasado. Perdió su reputación en la comunidad, era un hombre conocido en la comunidad. Y quiero decirte, cuando un hijo se iba de su casa con esa rebeldía, no había manera de mantenerlo oculto. Oye, ¿y qué pasó con Paco? ¿Qué pasó con Pancho? ¿Qué pasó con Felipe? Fue de viaje, fue tarde o temprano, la gente se va a saber. Y menos en esa comunidad. Pero el peor dolor que se podría sufrir era el saber que el padre había perdido a su hijo. Eso deja al papá con un profundo agujero en su corazón. Las palabras no pueden expresar ese dolor, la tristeza, la pérdida que el padre siente por un hijo perdido. ¿Y sabes qué? Nada te puede consolar. Nadie te puede consolar. ¿Alguien podría culpar al papá si decide no recibir a su hijo de regreso? ¿Tú crees que alguien lo criticaría por no recibirlo? Ese hijo ingrato, despilfarrador, malgastador. Eso se merece y más. ¿No es cierto? Muchos papás pensaríamos de esa manera. Pero el versículo 20 dice que mientras estaba de regreso, su padre lo vio a lo lejos. Este es un gran momento, amado. Fíjate cómo el padre lo tenía en la mente, lo vio a lo lejos y tuvo compasión de él. ¿Tú crees que en algún momento se preguntó cuánto tiempo se había ido? No. Probablemente el chamaco se fue 6 meses, 8 meses, lo que le haya durado la lana. Pero la despilfarró a manos llenas. Y seguramente día tras día el papá estaba pensando en su hijo y estaba esperando su regreso. Y nada lo disuadió, ni el tiempo, ni las burlas, ni los chistes de sus antiguos amigos, ni las dudas de sus amigos. Él sabía que en algún momento tenía la esperanza que algún momento iba a volver. Y sucedió. Y un día, al caer la tarde, cuando el sol estaba pegando durísimo, vio la figura de su hijo que caminaba de regreso a la casa. Y con toda energía, con toda dignidad, dice, corrió
al encuentro de su hijo, lo abrazó sin decir ninguna palabra, lo abrazó al cuello y dice la Biblia, y lo besó. Dicen los conocedores que la palabra que Jesús usó cuando dice lo besó significa que como si lo estuviera asfixiando a besos. ¿Sabes qué significa eso? Una expresión profunda de alegría de ver a su hijo de nuevo, llenarlo de besos. Amado, el padre sabía muy bien cómo sería recibido su hijo en el pueblo. Ya regresó el hijo pródigo, bienvenido, vente, te estábamos esperando. ¿Así lo van a recibir? No. Lo iban a estar observando con crítica, con desaprobación, con censura, inclusive con rechazo. Porque fue un despilfarrador, un ingrato, un mal hombre. ¿Tú crees que los papás van a estar pensando, hija, ese hombre te conviene para que sea tu marido? ¿Tú crees que lo van a estar pensando? No. Está desacreditado. ¿Qué hizo el padre? Preparó un plan para darle a conocer a su hijo antes de llegar a los límites de la ciudad. Si yo fui capaz de reconciliarme con mi hijo, lo voy a hacer en público. ¿Para qué? Para que nadie sea capaz de rechazar a mi hijo. Te voy a explicar, en la cultura de aquellos tiempos, los hombres que se vestían elegantemente nunca eran corridos en público. Nunca eran rechazados en público porque era humillante. ¿Qué cosa fue lo que hizo el papá? Públicamente dijo, darle el mejor vestido, pónganle el mejor anillo, pónganle sandalias, cambien a mi hijo. ¿Te diste cuenta de la reacción del papá? Y en ese momento fueron contestadas todas las preguntas. El miedo del hijo se desvaneció con las lágrimas y con los abrazos. No hubo palabras, solamente un corazón roto hablándole a otro corazón probablemente arrepentido. Y luego vino la confesión. En medio de los sollozos y de lo abrumado que se podía pronunciar, el hijo menciona. ¿Qué dice? 15:21. ¿Dónde está? Ese no está ahí, pero yo se los voy a decir. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Antes lo había ensayado, pero no es lo mismo cuando lo ensayas que cuando lo dices a la persona que se lo tienes que decir. Sería imposible percibir lo que sucedería. Amado, este es un encuentro de gracia, donde nos da la esperanza de probar la gracia de Dios para nosotros mismos. ¿Te das cuenta dónde nos está llevando el Señor Jesús con esta historia? Está probando tus propios sentimientos, los sentimientos como hijo menor, como hermano mayor y como padre. ¿En qué postura te identificas tú? ¿De veras lo recibirías así? ¿Le darías el mejor vestido, el de lino, el de seda? ¿Tu mejor anillo de oro? ¿Los mejores zapatos? Hush Puppies, Émico, Domit, no sé, ¿qué marca es la que usas? La más cara, esas que te cuestan como 3,000, 4,000 pesos. Ni se lo daríamos. Ándale, trae unas sandalias chinas. Amados, fíjate en las 5 señales que el padre le dio a su hijo. 5 señales de bienvenida. 1, el beso representaba el perdón. Un beso de un padre a su hijo representa perdón y aceptación, amado. Así lo recibió el padre. 2, el mejor vestido era un símbolo de estatus. Lo más caro, le volviste a colocar en el lugar de aceptación de la familia, y eso quiere decir que lo pones en lugar de aceptación de la comunidad. Estatus social. 3,
El anillo era una señal de autoridad. Reconozco que sigues teniendo autoridad en mi familia. 4, las sandalias eran una señal de libertad. Te digo una cosa, entonces los esclavos no usaban sandalias, pero los dueños, los amos, sí. Y 5, la fiesta que se organizó era un signo de una alegre bienvenida reservada para ocasiones especiales. 15:24, vamos, ¿qué dice? Porque mi hijo muerto era y ya revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Maravillosas palabras de esperanza. Entonces empezaron a celebrar. A la orden del papá empieza la fiesta que va a durar horas. Horas. 3. Tercer personaje. Tal vez puedo ser y reaccionar como el hijo mayor. Tal vez puedo ser y reaccionar como el hijo mayor. Lucas 15, 25 al 28, vamos conmigo, ¿qué dice? Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Hizo sentimiento. Se negó a celebrar. Ahora, amado, quiero decirte, el hermano mayor representa a todas aquellas personas que se sienten justos, que se sienten merecedores, defraudados. Aquellos que cumplen las reglas y quieren ver a los pecadores arrepentidos, castigados públicamente por darles una lección. Antes de ser muy duro con este muchacho, antes de pensar en juzgar a este muchacho, ¿tú qué crees? ¿Tiene razón? ¿Tiene razón en enojarse porque le hicieron fiesta a su hermano, porque ya regresó? ¿Tiene razón? Tiene razón cuando él reclama: oye, a mí nunca me has hecho una fiesta, nunca me has matado el becerro más gordo. ¿Tiene razón? Porque quiero decirte una cosa, él trabajaba en el campo, él era dedicado a todo esto, pero ya había comenzado la fiesta. Hay algo de rudeza, ya sabes, despertar con una actitud de autojustificación dentro de nosotros, como que te sientes por encima de los demás. Dice Pablo: no tengáis más alto concepto de sí mismo que el que debes tener. Aquí vemos al hermano mayor molesto porque ve la fiesta cuando llega. ¿Qué está pasando? Esto está fuera de lo normal. Es que ya regresó tu hermano y tu papá mandó matar el becerro más gordo. ¿Qué? ¿El gordo? Sí. Mi papá, sí. Y hay fiesta. No, pues. Los que se ríen es que así hacen sus muinas, ¿eh? Y se enojó. Amados, cuando ve todo esto, el padre sale a invitarlo a entrar. Y cuando sale lo encuentra verdaderamente lleno de ira por dentro. Y se suma la invitación a una gran amargura. Fíjate el énfasis que hace en sí mismo cuando le contesta a su padre. Lucas 15, 29, 30. Vamos, ¿qué dice? Mas él respondiendo dijo al padre:
He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Hay resentimiento? ¿Hay amargura? ¿Hay reclamo? Wow. Yo sé que ninguno de ustedes ha actuado de esta manera con alguien de la familia, por supuesto. Esto nada más sucedió allá en lo que contó Jesús. Nosotros no somos de esa calidad. Pero cuando te pones a pensarlo, probablemente alguno de nosotros podríamos estar en los zapatos del hermano mayor. Hay tres tendencias de autojustificación. Fíjate cómo este hombre se proyecta a sí mismo como merecedor, como justo, como maltratado. Y te voy a decir, hay tres marcas de autojustificación. Número uno, la sensación de que estoy siendo tratado injustamente. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿No son justos contigo? Esa es la primera marca. Nunca se me dio un cabrito para que pudiera tener una fiesta con mis amigos. Se sentía ignorado. Es algo injusto, es una señal centrada en mí mismo. Yo nunca y tú siempre. ¿Te das cuenta? Dos, la sobrevaloración de mí mismo. Tener un concepto más alto de mí mismo que el que debo tener. El hermano mayor está tratando de describir sus propias superioridades, sus ventajas. Se está alabando a sí mismo. Todos estos años te he servido, he sido tu empleado, he hecho todo lo que me dices, todo lo he hecho. Desde su perspectiva, yo soy tu sirviente y tú eres mi patrón y yo no recibo nada. Pero si te das cuenta, él no está haciendo ningún reconocimiento de lo mucho que su padre le ha ayudado, de lo mucho que su padre le ha enseñado a lo largo de sus años. Porque es cierto, está trabajando, pero al final, ¿de quién va a ser todo eso? De él. Y su padre le enseñó a trabajarlo. Lo crió, lo alimentó, lo amó. Pero no, ¿dónde está centrado el reclamo? En mí. ¿Te das cuenta? Tres. Qué interesante. Tres. Culpar a su padre y desprecio por su hermano. La tercera marca fue culpar a su padre y marcar su desprecio por su hermano. ¿Qué le dice? Este hijo tuyo. Y amados, tú puedes escuchar que sí hay desprecio en esa expresión, culpando también a su papá, totalmente culpando a su papá. Todo es culpa tuya, papá. Nunca me has dado ni un cabrito para comérmelo con mis amigos, pero cuando viene tu hijo, el que ha consumido todos tus bienes, que se lo ha gastado con rameras, ¿qué cosa dice? Para él sí le mataste el becerro más gordo. Sí, ¿verdad? Claro, como él es tu consentido, como yo no soy tu consentido. Papás, ¿se saben esa? Siempre hay un consentido en la casa. Los que se ríen son los consentidos, ¿eh? Los otros no nos reímos. Amado, la justicia propia es uno de los pecados más mortales del mundo. La autojustificación, el sentirme que soy más justo que los demás, es el pecado más mortal del mundo. Y el Señor Jesús trató con este tipo de pecados con mucha severidad, más que con cualquier otro pecado. Él podría ser tierno, podría ser amable, aceptar a aquellos que estuvieron involucrados en diferentes tipos de pecados, pero cuando se enfrentaba a los fariseos, que se la daban de santurrones, que les decía, hipócritas, sepulcros blancos, ¿cierto? ¿Sabes de qué estaba hablando? De esa actitud de autojustificación.
Por eso decía, hagan lo que dicen los fariseos, pero no hagan lo que hacen los fariseos. ¿Cierto? Él trató con estas cosas. Muchos de nosotros estamos enojados con los que viven sus vidas de una manera diferente a nosotros. Pero, amados, tenemos que dejar de enojarnos con las personas que pecan, porque no nos parece. Los perdidos van a pecar, ¿sabes por qué? Porque están perdidos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es presentarles el evangelio. Los cristianos van a pecar porque no son perfectos, hemos sido perdonados, pero eventualmente caemos en pecado. ¿Qué dice Pablo? Lo que quiero hacer, no hago. Y lo que hago es lo que no quiero hacer, porque el pecado mora en mí. Tengo una naturaleza pecaminosa. ¿Que Pablo a estas alturas no era un hombre de Dios? Y lo reconoce. Lo reconoce. ¿Qué podemos esperar de nosotros mismos? Amigos, cuando nos autojustificamos, cuando pensamos que somos mejores que los demás, ¿sabes qué? No vamos a poder ser piadosos, porque te sientes mejor que los demás. No podemos dar de gracia lo que recibimos de gracia, si creemos que somos superiores a los demás. Debemos recordar lo que aprendimos la semana pasada. Para efecto de recibir la gracia, todos somos iguales. Todos somos iguales. Mira cómo contesta el Padre en esta historia. Lucas 15, 31 y 32. Vamos conmigo. ¿Qué dice? Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Había perdido y es hallado. Hay dos características en esta actitud paternal de este personaje. En primer lugar, fíjate bien, el padre viene al encuentro del hijo mayor. No esperó que el chamaco viniera a reclamarle al papá: voy por él, porque quiero que venga a regocijarse con mi hijo. Y te digo una cosa, el Padre Celestial ama a los justos, ama al presumido, ama al legalista centrado en sí mismo, de la misma manera que ama al rebelde, al desobediente, al desafiante. Por eso en esta parábola, cuando el padre encuentra a su hijo mayor, no lo reprende, no lo regaña, más bien le suplica. El tono de esta palabra está indicando que el padre invitó a su hijo una y otra vez a entrar a la fiesta. Vente, hijo, tenemos que gozarnos porque tu hermano que se había perdido ha regresado. El padre le dice al hijo todo lo que tenía a su disposición, todo lo que tenía que hacer era pedirlo. Me encanta ese pasaje de Santiago cuando dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para vuestros deleites. Pero aquí el padre lo que le está diciendo: todo lo que tengo es tuyo. Amados, en segundo lugar, ¿cuál fue la actitud, la característica del padre? 2, el padre ofrece gracia a su hijo mayor. Tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Hijo, no te enfades, porque he demostrado amor y gracia para tu hermano. No te molestes, hijo. Hace 8 días, ¿qué cosa le dijo el dueño de la viña a los trabajadores que contrató en la primera hora? ¿Te molesta porque soy generoso con los demás, porque les doy lo que es mío? ¿No te di a ti lo que contratamos? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué te enojas de que yo soy bueno con los demás? Hijo, ¿por qué te enojas de que yo estoy mostrando amor y gracia a tu hermano? Es tu hermano. Amados,
Aquí terminó la historia que Jesús cuenta y no sabemos lo que pasó después. Él está cuidando su ego herido y no entra, no se arrepiente, no sabemos si se arrepiente, no sabemos si entra a la fiesta, no sabemos si participa o felicita al hermano, no sabemos. Pero la historia fue dirigida obviamente a los fariseos, a los escribas que tenían el mismo espíritu que el hermano mayor. Y yo te pregunto, ¿será que esta historia está dirigida para ti también? ¿O para mí? Que muchas veces nos llenamos de autojusticia y de merecedores de todo y de sentirnos por encima de los demás y juzgarlos en lugar de practicar gracia. Amado, ¿a cuál hermano representas? ¿Cuánto te falta para ser padre? ¿Estás preparado para ser el padre que derrama gracia en sus hijos? Porque esta es la lección. ¿Necesitas arrepentirte y volver a casa? ¿O ya estás en casa y necesitas entrar a la fiesta? Encuentros de gracia. La gracia de Dios en nuestras vidas. El Padre tiene suficiente gracia para los dos. Y Él está buscando hijos pródigos y está buscando hijos soberbios. Recibe a los pecadores y a los que se creen santos y justos. Porque para el Señor, la gracia, para repartir la gracia del Señor, todos somos iguales. Oramos.